Cambios de la organización territorial de México. La evolución de la organización territorial de México es el proceso histórico en el cual se ha modificado la extensión, integración, división y delimitación del territorio de dicho país. Este proceso comenzó con la definición misma del espacio geográfico en el que el movimiento insurgente pretendió establecer la nueva nación. La primera extensión territorial del país fue de 4.925.283 kilómetros cuadrados y se componía de 24 provincias y la capital del imperio. En septiembre de 1821, la organización territorial del primer imperio mexicano fue la mayor extensión que tuvo México como país independiente, de 4.925.283 kilómetros cuadrados. En septiembre de 1821 se contaba con 24 provincias. El 21 de mayo de 1823, a raíz del fin del imperio, las provincias centroamericanas declararon su separación definitiva de México el 1 de julio de 1823. Chiapas, que formaba parte de Guatemala, aún no decidía la unión con México. La región del Soconusco proclamó su separación de México el 24 de julio de 1824 y esta fue formalmente anexionada por la República Federal del Centroamérica el 18 de agosto de 1824. En noviembre de 1824, el Distrito Federal se creó alrededor de la Ciudad de México, separándolo del Estado de México. Su dimensión original fue un círculo perfecto de 8.38 kilómetros de radio alrededor de la Plaza de la Constitución, con una superficie total de 220 kilómetros cuadrados. Este luego se incrementó a 1.700 kilómetros cuadrados en 1854. Presidente Antonio López de Santana y posteriormente fue reducido bajo el mandato del presidente Porfirio Díaz a sus actuales 1.472 kilómetros cuadrados entre 1892 y 1902. En noviembre de 1824 se establece el territorio de Tlaxcala. Era el territorio indígena más importante desde la conquista y gozaba de muchos privilegios. En este año reclamó su territorialidad y se desprendió de Puebla, donde se pensaba anexarlo. Diciembre de 1826 se declaró la rebelión de Fredonia, el primer intento de habitantes del actual Texas para separarse de México. El 21 de diciembre de 1826, el colono Hayden Edwards planeó la independencia de la colonia que él había fundado con permiso del gobierno mexicano. Se componía de 80 familias mexicanas, pero después de un tiempo Edwards los traicionó y lleva a simpatizantes. Las acciones de Edwards y las hostilidades de los colonos que habían reclutado llevaron al gobierno mexicano a revocar el contrato de Edwards. En mayo de 1835 se establece el territorio de Aguascalientes. Fue un castigo de los rebeldes independentistas de Zacatecas. Fue necesaria la intervención militar y por eso se creó este territorio para apagar las intenciones de independencia. Ante la rebeldía zacatecana, los habitantes de Aguascalientes aprovecharon la situación y crearon un proyecto en el cual buscaban la emancipación de Zacatecas. Fue presentada a Santa Anna y en mayo de 1835 lograron su emancipación. Enero de 1840, la República de Río Grande se declara independiente. Se trató de un intento de independencia de habitantes de los actuales estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas. Sin embargo, la frontera en Texas nunca fue decidida de forma concluyente. Mientras la República reclamaba como frontera norte el río Nueces, Texas afirmaba que la frontera sur era el Río Grande. 6 de noviembre de 1840, la República de Río Grande se reincorpora a México después de una corta y fallida guerra de independencia. Coahuila conserva el territorio de Chihuahua, el cual en gran parte era desierto deshabitado. 1 de octubre de 1841.
El 12 de febrero de 1840, Yucatán envió un acta al gobierno centralista que pedía se restableciera el federalismo. El acta exigía el restablecimiento de la Constitución mexicana de 1824. El 1 de octubre de 1841, la Cámara de Diputados local aprobó el acta de independencia de la península de Yucatán. Al no ser atendidas sus exigencias, nace así la República de Yucatán. Segunda mitad de 1846, inicia la adhesión de California a los Estados Unidos. Noviembre de 1846, Tabasco se declara independiente por tercera ocasión. Se anexaron a México por última vez 3 meses después de su último intento. Julio de 1847, se establece el territorio de Santa Cruz en la zona que hoy corresponde al territorio de Felipe Carrillo Puerto. Fue fundada por los mayas y fue el centro de mayas rebeldes durante la Guerra de Castas. El 2 de febrero de 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con lo que México pierde los territorios que poseía al norte del río Bravo. Estableció que México cedería a los norteamericanos casi la mitad de su territorio. Agosto de 1848, Yucatán se reintegra a territorio mexicano durante el gobierno del presidente Joaquín de Herrera. Se decretó la reincorporación de Yucatán a México y el restablecimiento de la Constitución de Yucatán de 1825. Un factor decisivo para la reincorporación fue la Guerra de Castas, la cual había obligado a Yucatán a buscar ayuda externa. Diciembre de 1853 se concreta la venta del territorio La Mesilla, distribuida entre el actual sur de Arizona y el sureste de Nuevo México. El tratado fue firmado entre el presidente estadounidense Franklin Pierce, que lo firmó el 24 de junio de 1853, y el presidente Antonio López de Santa Anna, que lo firmó el 30 de diciembre de 1853, ratificado por el Senado de los Estados Unidos el 25 de abril de 1854. 3 de octubre de 1863. Inicia el Segundo Imperio Mexicano. En abril del mismo año se declara Campeche como un estado. Marzo de 1865. Se reorganizan nuevas provincias totalmente distintas a los estados que le precedieron por el mandato de Maximiliano. 15 de julio de 1867. Se establece la República Mexicana. El 15 de julio de 1867, el presidente Benito Juárez entró a la Ciudad de México restaurando oficialmente la República Federal. Octubre de 1894. Quintana Roo y Baja California Sur son los dos últimos territorios en convertirse en estados de México. El presidente Luis Echeverría Álvarez envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para el territorio de Quintana Roo y el territorio sur de Baja California fueron elevados a la categoría de estados. 30 de enero del 2016, el Distrito Federal se transforma en la Ciudad de México como una nueva entidad federativa con facultades similares a las de los estados federados, conservando su condición de capital del país. Como pudimos observar, México ha sufrido grandes transformaciones territoriales a lo largo de su historia, perdiendo así más de la mitad de su territorio original. Estos cambios son importantes porque desde allí permitieron mantener una buena división territorial sin disputa. Desde esa época, los cambios permanecieron con una buena revolución y buena estabilidad.